bien, estamos de vuelta, segundo bloque de esta noche. Ya vamos con nuestra próxima invitada y voy a agradecer a Salus, indumentaria médica de la calle 3 de febrero 1814 de la ciudad de Posadas, por los ambos y las chaquetillas de equipos hermosos para los que trabajamos en salud. Muchísimas gracias a Salus y le mando un beso a Cristina. Nos vamos con nuestra primera invitada de la noche. Ella es la doctora Rosana Yaluz. Bienvenida, Rosana, nuevamente aquí. Sí, gracias Mónica por invitarme de nuevo. Es un placer tenerte porque, bueno, estos temas tienen que ver, como decía, ¿no?, con la calidad de vida, con la prevención, con cómo cuidarnos. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en tu especialidad de dermatología? Sí, acá en Misiones es una provincia donde el porcentaje de atopía o alergias es bastante elevado, tanto en la parte respiratoria como en la parte de piel. Después el tema de los cánceres de piel, hay honguitos en la piel, como las pitiriasis versicolor, las manchitas blancas, y eso es una consulta bastante frecuente. De los cánceres, el epitelioma vasocelular, pero existen las otras variedades también. El más frecuente, el vasocelular. Claro, sí, por suerte. El más tratable es uno de los más frecuentes y relacionados con la exposición crónica al sol, ¿verdad? Claro. Después todo el tema, como te digo, de los hongos, tanto también hay micosis profundas, que son consulta frecuente. Existen otras patologías que ya en frecuencia van disminuyendo, como por ejemplo la enfermedad de Hansen. ¿Aún se ve? Sí, sí, se ve. Y vamos a contarle a la gente, la enfermedad de Hansen es la lepra. Claro, sí. Es una consulta que, bueno, es bastante serio el diagnóstico, por lo que representa, pero que hoy en día, gracias a Dios, se trata. Claro. El paciente ya no tiene problemas y no tiene el estigma de antes, y eso hay que hacerle conocer a la gente. Las urticarias también son una consulta muy frecuente en nuestro medio, las alergias, las ronchas en la piel y eso, son muy frecuentes. Y sabemos que estás trabajando también aquí en el vecino país, en la ciudad de Encarnación. ¿Notás alguna diferencia o son bastante similares las consultas? No, son muy similares. Muy similares. Sí, por ejemplo, en la lepra, esta zona y la de Paraguay es endémica. Claro. Hay muchísimo. Sí, qué importante pensar en esa enfermedad, ¿no? Porque muchas veces me han contado pacientes que por un mal diagnóstico fueron tratados por otras patologías cuando era lepra, y bueno, y pasaron, digamos, muchas dificultades porque no se pensó en su momento en ese diagnóstico. Claro, lo que pasa es que a veces yo creo que el enfoque dermatológico durante la época de la carrera no le dan tanta importancia, entonces como que es algo que pasa muy superficial. Claro. Y nosotros en dermatología siempre decimos, ¿no?, una mancha insensible, lo primero que hay que pensar es en lepra, y hay pacientes que vienen con alteración de la sensibilidad, que ya han perdido toda la parte de las extremidades y todo, y no se dan cuenta de que el paciente tiene, ¿no? Claro, es como una enfermedad olvidada por los propios médicos, ¿sí? Y también la gente muchas veces no quiere contar las cosas así porque los estigmatizan, ¿no? Y hay que dar a conocer la enfermedad porque realmente es algo que se trata y no es como antes. Claro, esto viene de cómo tarda en cambiarse ciertas cosas, como decís, ¿no? Este estigma, por ahí rótulo o todo lo que había alrededor de enfermedades, también como la tuberculosis, que también aquí en nuestra región es común. Sí, estos bacilos son endémicos en nuestra zona. Claro, pero por lo que significaba hace muchos años, hoy por ahí aún sigue ese temor, y se diagnostica y se puede hacer un buen tratamiento. Qué importante. Y además el tratamiento lo da el Estado de forma gratuita. Claro. El paciente no tiene que pagar un centavo, o sea, se hace el diagnóstico, empieza su plan, se lo trata y resuelve el problema. Claro. O sea que es una picardía y es una
un desconocimiento, ¿no? Desde el momento en que el paciente ingiere las medicaciones, prácticamente deja de ser contagiante. Claro, claro. ¿Sí? Aparte de eso, si no está en tratamiento, sigue contagiando. Claro, es además, ¿no? Bueno, y en cuanto a los tratamientos, digamos, ahora actuales, ¿en qué ves vos que se haya avanzado en cuanto a las enfermedades propias de la piel, que hace un tiempo por ahí no se contaba con ese tratamiento? Mira, hoy en día llevan la delantera, pienso que las medicaciones biológicas, ¿sí? ¿De qué se trata? Aparecieron para todo lo que es, esto es en lo que es patología, ¿verdad? Sí, para todo lo que son enfermedades reumáticas, para psoriasis, los biológicos están dando muy buen resultado. Aún no se halla la cura. Claro. Ni de la psoriasis, ni del vitiligo, porque a veces veo, por ejemplo, propagandas en Facebook que dicen que apareció la cura del vitiligo. Sí. Eso no es cierto. Claro. Si fuese así, nos enteraríamos justamente los profesionales directamente, pero no es cierto. No existen cura para ciertas patologías de base autoinmune y eso. Claro. Sí. Existen sí tratamientos muy buenos actualmente que le permiten al paciente mejorar muchísimo la calidad de vida. Claro, con una remisión de los síntomas y manteniéndose un periodo largo sin síntomas. Claro, por lo menos a los pacientes con artritis les permiten caminar y desenvolverse normalmente, siempre bajo la supervisión de un médico, ¿verdad? Porque son medicamentos que tienen que saber cómo se administran y todos los cuidados. Claro. Pero sí, y en la parte estética yo creo que los láseres están revolucionando el mercado. Lo que antes, por ejemplo, existe un equipo, se llama Cutera-Cio, que lo que antes se trataba, por ejemplo, con inyecciones en las venas, actualmente se hace a través de un láser transdérmico que es fantástico, ¿no? Claro. Es excelente, el tratamiento tiene muy buena respuesta. Para todo lo que son lesiones vasculares hay un avance importante. Y en todo en general los láseres son los que más. ¿Para qué más? ¿Otras cosas de piel? ¿Qué otras cosas se está usando? Están los láseres fraccionados, por ejemplo, que restituyen mucho la parte de las cicatrices, las radiofrecuencias subablativas, que hoy en día nos permiten manejar muy bien a los pacientes en el tema cicatrizal, que incluso se utilizan hasta en las cicatrices queloides. Claro. Actualmente hay unos parches para queloides que salieron, que tienen un resultado muy bueno y que se ponen directamente desde la tercera semana de la cirugía. Ya se pone para evitar, por ejemplo, las queloides. Entonces directamente el paciente no desarrolla queloides. Sí, hay muchos avances y en estética también muchísimo. Se ha avanzado mucho. Sí. Ahora, qué importante es la consulta con la dermatóloga para ciertas cuestiones que tienen que ver con la estética, pero que están también ahí de una patología, ¿no? Claro, claro que sí, es importante porque el médico habitualmente se mantiene actualizado, porque hoy en día un médico que no se actualiza es imposible trabajar. Es imposible al paso que van los avances de la medicina, ¿sí? Así que... Y volviendo al tema que iniciábamos, que la consulta más frecuente en nuestra región tiene que ver con las alergias, con las atopías, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, es adulta y manifiesta por primera vez una alergia en piel? Generalmente, bueno, tiene molestias, por ahí va a una guardia, le hacen un tratamiento. ¿Esa persona qué tiene que hacer? ¿Después ir a una consulta o esperar que le vuelva a aparecer? ¿Qué pasa? No, existen diferentes tipos de alergias. Sí. Están aquellas personas que traen la alergia genéticamente, o sea que se transmite. Por ejemplo, es muy característico en las dermatitis atópicas que uno ya traiga la alteración de una célula del linfocito que, bueno, hace que se le manifiesten, por ejemplo, las patologías en la piel incluso desde los 3 meses.
Claro. ¿Verdad? Entonces, este tipo de alergias es muy frecuente en la zona y hay antecedentes familiares, o sea, habitualmente hay padres o madres con rinitis, con asma, espasmos bronquiales dentro de la familia, que bueno, en el interrogatorio uno puede llegar a determinar. Entonces eso ayuda mucho después para el diagnóstico de los chicos. Claro. Después están los otros tipos de cuadros que pueden estar relacionados no con una alergia de base, sino con que uno, por ejemplo, uno de los más frecuentes, uno toca detergentes, lavandinas, las alergias de las amas de casa y eso, y empiezan a hacer eczemas de contacto, ¿sí? Que no todo lo que aparece en mano obviamente es eczema de contacto, porque podemos estar ante cuadros como psoriasis o otras patologías, ¿sí? Importante es hacer el diagnóstico en eso. El diagnóstico diferencial. Exactamente. Después están las urticarias. Dentro de las urticarias, por ejemplo, las que se presentan con ronchas sumamente grandes, que se llaman urticarias gigantes, son graves, así como por ejemplo los edemas angioneuróticos, cuando se hinchan labios, cara y eso. Están las alergias medicamentosas también, porque miles de veces las alergias son producidas por medicamentos, o sea, tengo un dolor de cabeza, me tomo un antiinflamatorio y se me brota el cuerpo a causa de la alergia medicamentosa, ¿verdad? La dipirona o a cualquier otro medicamento. Cualquiera puede ser. El espectro de las alergias es enorme. Enorme. Sí. Y ahí justamente porque muchas veces dicen, no, yo tomo el mismo medicamento hace muchos años, o me pongo la misma crema hace muchos años, utilizo como que si, bueno, lo vengo utilizando siempre, no me puede de golpe dar alergia. ¿Esto es así o puede aquello que hace años lo vengo utilizando darme una alergia? Puede. Ahí está. Por sensibilización. Justamente eso que vengo usando siempre. Lo más frecuente es que lo produzca más inmediata a la utilización, ¿verdad? Más reciente. Claro. Pero no significa que no se pueda producir por sensibilización, porque existen alergias de ese tipo. Bien, que con el uso justamente habitual durante muchos años produce esto, ¿no? Sí, incluso por ejemplo existen reacciones fototóxicas o alérgicas que se desencadenan por la toma de un medicamento y la exposición al sol. Y la exposición al sol. Claro. ¿Y puede ser algún tipo de alimento también que produzca esto o no? Siempre es con un medicamento. De comer algún tipo de alimento y después la exposición al sol. Más relacionado con medicamentos y plantas. Hay plantas. Las que se llaman fitofotodermatosis, por ejemplo, que la más común es la del limón de la caipiriña, ¿no? Claro, claro. Que uno, bueno, toca y se expone al sol y puede llegar a producir quemaduras severas incluso. Sí. Pero las plantas como por ejemplo la ruda, el amaranto, las sabias de algunos árboles, todo eso también pueden dar ese tipo de reacciones. Sí. Bien, como para tener esos cuidados, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que... y la pregunta era, si alguien tiene una vez un episodio de alergia, se lo trataron en una guardia, porque fue justo el fin de semana y demás, ¿a quién tiene que ir? ¿Tiene que ir al dermatólogo, al médico clínico? ¿Puede ser que no le aparezca nunca más? ¿O es lo más probable que después le vuelva a aparecer? Todo depende de la causa. Porque si le produjo un alimento o le produjo el contacto con algo y vuelve a contactar, entonces obviamente va a volver. Y en ese caso, en general, lo que nosotros hacemos es tratar el dermatólogo y el alergista juntos cuando es, por ejemplo, de piel, ¿verdad? O el neumonólogo con el alergista cuando es respiratoria, o sea, siempre... En forma integral. En forma integral es la mejor forma de... Pero entonces sería bueno consultar y no quedarse con... Porque si no es siempre la aplicación de corticoides, que es lo que, ¿no? Claro, generalmente... Habría que tratar de evitar la entrada, salvo que esté en riesgo la vida de un paciente. Claro. En cuyo caso sí es importante. Sí, claro, se indica, pero no es que cada vez que tenga un episodio de alergia se va a aplicar un corticoide, porque es lo que por ahí más comúnmente escuchamos, ¿no? Es lo que habitualmente se hace, pero sí, no es conveniente. No es lo correcto. Bien. Bueno, no entonces a la automedicación, consultar también, más allá del episodio agudo, de la guardia, después ir y consultar con el alergista, con el dermatólogo y hacer un buen tratamiento. Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde atiende para que la gente pueda ir a consultarle, tanto aquí o en la ciudad de Encarnación? Sí, nosotros estamos trabajando en Santa Fe 2338, tenemos ahí el instituto. Sí, le mandamos un saludo al doctor Luis Gausto también. Gracias. Y en Encarnación trabajamos en la clínica Dharma. Ajá. En Artigas y Cabañas, que bueno, es un instituto también donde estamos trabajando con varios especialistas. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias y antes del verano, por supuesto que la vamos a traer para las recomendaciones. Encantada, como siempre. Encantada. Que insistimos desde aquí, pero nunca están de más. Es ¿no? cierto. Porque la gente se sigue exponiendo al sol sin el cuidado necesario. Lastimosamente todavía no toman conciencia. Bueno, muchas gracias, doctora. A vos, Mónica. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.